24. Mateo 13, capítulo 24. Mateo 13, 24, y dice así: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Nuevamente dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Vamos a orar. Bendito Dios, qué privilegio es poder estar escuchando tu palabra. No hay un mejor lugar en el cual nosotros pudiéramos estar, y de verdad es un gozo recibirla. Te rogamos que esto que vamos a escuchar pueda servirnos para nuestro crecimiento espiritual, que haga en nosotros esta semilla pueda germinar, y que de esa manera nosotros podamos dar fruto en este reino que tú has establecido aquí en la tierra. Abre nuestro entendimiento, quita cualquier distracción, y que todo lo que hagamos, lo hagamos únicamente para glorificar tu nombre, porque te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dentro del Evangelio de Mateo, en el capítulo 13 se caracteriza porque en él Mateo nos narra lo que se ha denominado como las parábolas del reino. Ya hemos visto que una parábola pues es una figura por medio de la cual se enseñan verdades espirituales. Son figuras tomadas de la vida cotidiana por medio de la cual se enseñan verdades espirituales, y el Señor utilizó las parábolas para únicamente enseñar los misterios del reino de los cielos a sus discípulos. Esto es debido a que habían cerrado su corazón, y como decía el profeta, su corazón se había engrosado, del corazón del pueblo se había engrosado, a tal punto que llegaron a blasfemar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos llegaron a blasfemar el nombre de nuestro Señor, diciendo que las obras que él hacía eran de parte del diablo. Esto propició para que el Señor enviara juicio a esas personas, y de cierta manera únicamente a los que se les diera a conocer los misterios del reino es aquellos a los que el Señor había designado para ello. Esto es en el capítulo 13 de Mateo. Aunque la parábola del sembrador está considerada también dentro de este grupo de parábolas del reino, es a partir de la parábola del trigo y la cizaña donde el Señor se enfoca más en hacer ese comparativo entre el reino de Dios, y nos muestra pasajes cotidianos, como les digo, para demostrarnos las verdades espirituales. Si ustedes se fijan en el versículo 24, dice: el reino de los cielos es semejante. El versículo 31 dice: otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante. Versículo 33, el reino de los cielos es semejante. Versículo 44, el reino de los cielos es semejante. Versículo 45, también el reino de los cielos es semejante. Versículo 47, asimismo el reino de los cielos es semejante. Y en el 52 dice: el reino de los cielos es semejante. Así que el Señor lo que nos va a hacer aquí es darnos algunas referencias de a qué se asemeja el reino de los cielos. Pero nosotros nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué es el reino de los cielos? Es probable que muchos de nosotros hayamos en algún momento tenido esa duda en saber qué era el reino de los cielos. Sabemos que el reino de los cielos vino el Señor a inaugurarlo, lo menciona mucho, sobre todo en el Evangelio de Mateo, pero a veces no entendemos acerca de lo que es el reino de los cielos. Ahora,
Tomando en consideración esto, es muy importante que nosotros lo entendamos, porque de esa manera, entendiendo nosotros qué es el reino de los cielos, nos va a traer más luz para conocer acerca de lo que nuestro Señor nos quiere decir dentro de las parábolas. El reino de los cielos o el reino de Dios es un tema central de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Es un tema muy central. El Evangelio de Mateo, como lo vamos a ver ahorita, el Evangelio de Mateo lo trata de una manera progresiva, de tal manera que nosotros cuando lleguemos a las parábolas ya sepamos qué es el reino de los cielos. Ahora, en el Evangelio de Mateo, nosotros lo encontramos como el reino de los cielos, pero en el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Marcos lo encontramos como el reino de Dios, pero es exactamente lo mismo. Simplemente que Mateo, como el libro de Mateo está escrito para los judíos, ellos omitían hablar directamente del nombre de Dios. Los judíos los judíos evitaban tratar directamente el nombre de Dios, por eso ellos lo utilizaban de muchas maneras, le llamaban el Señor, le llamaban Adonai, pero no utilizaban directamente el nombre de Dios, no querían blasfemarlo, ensuciarlo. Es como ahora, desgraciadamente hoy el nombre de Dios se blasfema constantemente, hasta por medio de groserías, por medio de cosas que no tienen nada que ver con Dios. Se habla de Dios de una manera muy vaga. Gente que no conoce de Dios habla de Dios. Y lo peor es que gente blasfema el nombre de Dios en sus conversaciones o en sus dichos. Así de que es la manera entonces en que Mateo trata el reino de Dios, lo trata como el reino de los cielos para evitar precisamente esto. Vamos a ver entonces cómo pudiéramos definir el reino de los cielos. Vamos a tratarlo nosotros como el reino de los cielos porque vamos a ver en Mateo. Y vamos a ver una definición de cómo pudiéramos nosotros definir el reino de los cielos y pudiera ser de la siguiente manera. El reino de los cielos o reino de Dios es un reino espiritual que está visiblemente representado por la iglesia de Cristo, gobernada por Él y conformada por hombres y mujeres elegidos por Dios y regenerados mediante el poder del Espíritu Santo. Y aun cuando ya esté establecido en la tierra y en operación, no alcanzará su culminación sino hasta la segunda venida de Cristo en poder y gran gloria. Un poquito larga la definición, pero vamos a tratar de desglosarla. Disculpen, hermanos. Para poder entenderla mejor. Dice así entonces la definición. El reino de los cielos es un reino espiritual que está visiblemente representado por la iglesia de Cristo. En pocas palabras, el reino de los cielos y la iglesia es lo mismo. Cuando el Señor nos habla del reino de los cielos, nos está hablando de la iglesia. El reino que Él establece aquí es precisamente la iglesia. Entonces, el reino de los cielos es un reino espiritual que está visiblemente representado. Nosotros como iglesia somos la imagen de ese reino de los cielos. Estamos representando el reino de los cielos de manera visible. Esta iglesia es gobernada por Cristo. Esto ya sabemos todos, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y está conformada por hombres y mujeres elegidos por Dios y regenerados mediante el poder del Espíritu Santo. La iglesia está conformada por eso, por hombres y mujeres que por medio de la fe en el Señor Jesucristo hemos sido regenerados por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da esa fe para depositarla en Cristo y de esa manera nosotros pertenecer a la iglesia que es el reino de los cielos. Dice la siguiente parte: y aun cuando ya está establecido en la tierra, el reino ya está establecido en la tierra, Cristo vino y estableció su reino y ya está en operación. O sea, el reino aquí está y está operando, el reino está trabajando, está en operación. No alcanzará su culminación sino hasta la segunda venida de Cristo con poder y gran gloria. ¿A qué se refiere esto, hermanos? ¿A qué se refiere
con que ya está establecido, está en operación, pero que va a alcanzar su culminación en la segunda venida de Cristo. Esto es a lo que los teólogos llaman el ya, pero todavía no. Así le llaman. Ya, pero todavía no. Y déjenme ponerles un ejemplo para ilustrar más o menos esto. Aquí en México, las elecciones para presidente de la República se llevan a cabo en junio. Una vez que se decreta quién es el ganador de las elecciones, el presidente no toma inmediatamente el poder, sino que el poder lo toma hasta diciembre. Pero durante este lapso, a él ya le llaman el presidente electo. Y de hecho el presidente que todavía está en funciones, pero ya es el anterior, ya no toma las decisiones que debería de tomar. Ya todos se dirigen al presidente electo porque él es el que ya va a ser el presidente y lo va a tomar. Él ya comienza a nombrar sus ministros, comienza a hacer su plan económico, plan de seguridad, todo eso. El reino, la presidencia de ese hombre ya está ejerciendo, pero todavía no se cumple, sino hasta diciembre cuando ya toma el poder. Así que como una imagen únicamente, pero aquí lo que ya está es el reino, ya está operando, pero la culminación de ese reino, cuando ya todos vamos a ser regenerados en nuestro cuerpo físico, espiritual y todo, a la manera en como Cristo nos ha determinado que vamos a hacer, es cuando va a culminarse y eso va a ocurrir en la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿cómo se da o cómo nos hablan las escrituras acerca del establecimiento y de la culminación de este reino? Primeramente, Cristo vino y ató al hombre fuerte. Cristo vino y ató al hombre fuerte, esto es a Satanás, para poder establecer su reino. Vayan conmigo a Mateo 3:27, ahí mismo en Mateo. De hecho, no nos vamos a mover de ahí de Mateo mucho. Yo voy a estarme moviendo, pero ustedes pueden permanecer ahí. Pero vayan a Mateo 3:27. Perdón, Marcos. Perdón, discúlpenme, es Marcos. Ah, qué bueno, me da mucho gusto que están atentos. Marcos 3:27. Marcos 3:27. Y dice así, vamos a tomarlo desde el 23. Dice, y habiéndolos llamado les decían parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Así que el Señor viene a establecer su reino, ata a Satanás, lo ata de tal manera para que pueda establecer su reino, porque Satanás tenía el imperio de la muerte y tenía sometidos a todas las personas. Miren, vayan a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2 y versículos 14 y 15. Dice, Hebreos 2, 14 y 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, Satanás tenía el poder, el imperio de la muerte y tenía en servidumbre a todos aquellos que estaban por temor atados a él. Ahora, aún así, aunque Satanás es atado, Satanás tiene cierto dominio limitado sobre el mundo. Es un dominio que se le permite, es un dominio que Dios le permite a Satanás, pero aún tiene cierto dominio. Es como cuando nosotros atamos a un perro con una soga. El perro
tiene un dominio sobre el área que le permite la soga. Más allá no puede morder a las personas, pero si alguien se acerca a ese lugar donde el perro alcanza a moverse, el perro lo va a atacar. De la misma manera, Satanás, aunque está atado, tiene cierto dominio sobre el mundo, está engañando a los que se pierden. Dice 2 de Corintios 4:4. Vayan a 2 de Corintios 4:4. Y dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando habla aquí del Dios con minúsculas de este siglo, se está refiriendo a Satanás. Dicen los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio. Ahora, este dominio limitado y permitido por Dios continuará hasta que Cristo venga por segunda ocasión. En la segunda venida de Cristo es entonces cuando Cristo va a derrotar completamente a Satanás y lo va a echar al infierno juntos con sus demonios. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, después de esto, el Señor juzgará a todos los hombres, dándole la retribución que merecen a cada uno, lo que merecen, a unos el bien, a otros el mal, a unos el castigo, a otros las bienaventuranzas, pero a cada uno el Señor va a venir a juzgar a vivos y muertos, y es entonces cuando consumará su reino eterno. Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Así es de que esta es la consumación y esta es la manera en que el reino de los cielos ha sido inaugurado, está continuando, está trabajando, y llegará un momento en que será consumado en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vale la pena hacer notar algo que es importante. El reinado de Dios será eterno, el reinado de Cristo será eterno. No es como sostienen los premilenaristas que dicen que va a haber un reinado de 1000 años. No es un reinado corto, no es un reinado escueto, no es un reinado limitado. El reinado de Cristo va a ser eterno. No hay tal como reinado de 1000 años. Muy bien. Como mencionamos al principio, el reino de los cielos fue una enseñanza prominente dentro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él habló claramente tanto de la realización, y no únicamente habló de la realización del reino de los cielos, sino que Él lo demostró con el poder que Él tenía. Él demostró que el reino de los cielos ya estaba aquí con sus demostraciones de poder, como vamos a ver más adelante, sanando enfermos, resucitando. Ese era el poder del Señor, manifestando la llegada del reino de los cielos. Asimismo también habla Él de la culminación del reino. Entonces en Mateo vamos a ver cómo Mateo en los 12 primeros capítulos los utiliza para identificar cada uno de los elementos del reino, incluyendo por supuesto al Rey, a nuestro Señor Jesucristo, el desarrollo progresivo ministerial, hasta que lleguemos al capítulo 13, en donde el Señor Jesucristo ya enseña por medio de parábolas, como ya vimos la causa y lo veremos más adelante. Vamos entonces, para entender mejor el desarrollo del reino, como nos lo presenta el libro de Mateo, vamos al capítulo 1 del libro de Mateo, y vamos a iniciar un recorrido por Mateo 1 al 12, donde vamos a ver cómo se desarrolla y cómo Mateo quiere hacernos ver acerca de lo del reino de los cielos. Como les comentaba, es muy importante porque depende de esto para que nosotros podamos entender plenamente las parábolas de Cristo, las parábolas del reino. Mateo inicia en el capítulo 1
presentando la genealogía de Jesucristo. Capítulo 1, versículo 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En este capítulo y en este versículo, en esta genealogía, lo que quiere hacer Mateo es enfatizar que la genealogía de Jesucristo viene directamente del rey David. ¿Y cuál era la razón por la que él quiere enfatizar esto? Bueno, la razón por la que él enfatiza esto es porque los judíos tenían la creencia y la certeza, porque efectivamente así era, de que el Mesías descendería genéticamente del rey David. Es por eso que él inicia, como ya les dije, el libro de Mateo está escrito para los judíos. Él quiere iniciar para presentar al Mesías como tal, para presentar a Jesucristo como el Mesías. Él quiere enfatizar que él desciende directamente del rey David. En segunda de Samuel capítulo 7 y versículo 12, tenemos la profecía que nos habla acerca de esto, de la genealogía, o de cómo el Señor ya mediante el pacto davídico ya le había dicho a David que su reino iba a ser por toda la eternidad. Segunda Samuel capítulo 7 versículo 12 dice, le dice el Señor a David, le dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y dice el versículo 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces Dios ya le había dicho a David mediante el pacto davídico, el pacto que hace con David, le dice, tu trono será para siempre. Yo voy a hacer de ti que de tus entrañas venga alguien al cual afirmaré su rostro para la eternidad. Así que los judíos ya sabían que el Mesías tendría que ser un descendiente de David. Ahora, aquí en la Escritura también nos muestra que tanto en la divinidad de Cristo como en su humanidad tenía la relación de David. En Apocalipsis capítulo 22 y versículo 16, Apocalipsis capítulo 22 y versículo 16 dice así, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. ¿A qué se refiere Jesús con que es la raíz y el linaje de David? Pues es la raíz de David porque él es el creador de David. Él creó a David como rey, como Dios. Él es el creador de todas las cosas y él crea a David. Él es la raíz de David. Pero también en su humanidad, como hombre, él procede del linaje de David. Así que Jesús es el Mesías, porque como dice la Escritura, él procede del linaje de David, y es lo que Mateo quería hacer ver a los judíos. Era de tal manera, tenían los judíos la creencia de que el Mesías descendería de David, que cuando ellos decían hijo de David, se refería únicamente al Mesías. Si alguien decía hijo de David, esa frase era únicamente atribuible al Mesías. En Lucas 18, versículo 35, dice así. Lucas 18, 35 dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno.
Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Este ciego reconoce en Jesús Nazareno que era el Mesías, aquel ungido que Dios había mandado para restaurar a su pueblo. Y es por eso que le dice: Jesús, hijo de David, reconociéndole su carácter de Mesías, y por eso le pide y se atreve a pedirle que lo sane, porque este ciego sabía que el Mesías vendría, entre otras cosas, a sanar a los enfermos. Así que en el capítulo primero, Mateo se enfoca en manifestar que Jesús venía de la descendencia de David. En el capítulo 2, el Señor Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra acerca del carácter universal del reino de Dios, del reino de los cielos. Muestra su carácter universal. Dice capítulo 2, versículo 1, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. No eran unos reyes, eran unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Dice que estos magos venían del oriente, venían de lugares muy lejanos. Ahora dice aquí que venían a adorarle. A los reyes no se les adoraba, a los reyes no se les adora, a los reyes se les obedece, se les rinde pleitesía, sumisión, respeto, obediencia, pero a los reyes no se les adora. Al único que se le adora es a Dios. Así que cuando los magos que vienen de Oriente llegan y preguntan a Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos? Y fíjense, le está preguntando, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? No le pregunta directamente a Herodes, pero les preguntan directamente a los judíos, y ellos no lo mandan con Herodes. Los judíos no lo mandan con Herodes, porque ellos estaban refiriendo precisamente al verdadero rey de los judíos, no a Herodes. Herodes no era el rey de los judíos tal y como ellos tenían en la creencia de lo que había pasado. Dice Miqueas 5:2, la profecía de Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, hablando del pueblo de Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas serán desde el principio, desde los días de la eternidad. Es muy probable, y seguramente estos magos de Oriente, que eran unos astrólogos, eran adivinos, conocían las profecías, debido a que en Babilonia o más bien los babilonios se habían llevado deportados al pueblo de Israel, exactamente al pueblo de Judá, y con ellos se habían llevado a muchos sabios, entre ellos Daniel y sus amigos. Se los habían llevado, algunos sabios se los habían llevado a Babilonia, y es muy probable que en aquellos lugares los sabios ya tuvieran conocimiento de las profecías acerca del rey de los judíos. Y esto nos habla del reino universal de Dios, del reino universal de los cielos. No era únicamente para el pueblo judío, sino el reino iba a ser, y de hecho es, para todas las naciones. En el capítulo 3 de Mateo, y vamos a ver cómo todos los capítulos nos hablan del reino de los cielos. En el capítulo 3 de Mateo, Juan el Bautista anuncia la llegada del reino. Dice versículo 1: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista
el profeta más grande, el Señor dice, el profeta más grande de todos los profetas. Él es precisamente es enviado para predicar la llegada del reino de los cielos, y lo predica de la manera en que aparece en el capítulo, en el capítulo 3. Dice el versículo 13, dice, entonces Jesús vino de Galilea, Juan al Jordán, para ser bautizado por él, mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Aparte de que Juan está anunciando la llegada del reino de los cielos, también reconoce a Jesús como el enviado de Dios. Cuando va Jesús y le dice que lo bautice, él le dice, yo necesito de ser bautizado por ti. Juan capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29, refiriéndose al mismo pasaje, nos dice de la siguiente manera. Juan 1, 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan el Bautista anuncia la llegada del reino, y cuando ve a Jesús lo reconoce como el enviado de Dios. Así también en este mismo pasaje, Mateo nos narra acerca de la confirmación de que se hace por parte del Padre y del Espíritu Santo, cómo se confirma a Cristo como el Mesías. Dice versículos del capítulo 3, versículo 16, dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta es la confirmación que el Padre y el Espíritu Santo dan acerca de Cristo como el Mesías que había de venir. En el capítulo 4, Mateo nos narra también acerca de la primera derrota que el Señor hace sobre Satanás. Dice capítulo 4, versículo 10, dice, después de que el Señor es tentado en el desierto por parte de Satanás, el Señor termina diciéndole, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice el versículo 11, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Esta es una demostración del Señor de porque únicamente Él, únicamente el poder de un rey como Él puede vencer a Satanás. Nadie puede vencer a Satanás si no es Cristo. Y nosotros podemos estar y podemos derrotar a Satanás únicamente porque Cristo así nos lo permite, porque Cristo es el que nos sostiene. Nosotros lo derrotamos, como dice la Escritura, Él huye de nosotros, someteos pues a Dios y Él huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un sometimiento a Dios, Satanás va a huir derrotado de nosotros, pero solamente cuando nosotros nos sometemos a Dios, porque únicamente Él es el Rey de todo poder que puede derrotarlo. En el capítulo 5 al 7, de los capítulos 5 al 7, en el llamado Sermón del Monte, nosotros encontramos los requisitos que el rey da, los estatutos y las ordenanzas para todos los súbditos de su reino. Esto es lo que el Señor nos da en los capítulos 5 al 7. El Señor nos da todos aquellos decretos en los cuales nosotros, los que pertenecemos al reino de los cielos, tenemos que cumplimentar. Y recuerden que no los cumplimentamos nosotros por nuestras fuerzas. Nosotros no podemos cumplir nada por nuestras propias fuerzas, sino que es el Señor el que nos da las fuerzas para que nosotros podamos hacerlo. Dice versículo 3 del capítulo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Todo lo que nosotros
hacemos cuando nosotros somos pobres en espíritu es reconocer que por nuestras capacidades nosotros no podemos alcanzar el reino de los cielos. Nuestra bancarrota espiritual es tan grande que de ninguna manera nosotros pudiéramos tener acceso al reino de los cielos si no fuera por la obra que Cristo ha hecho en nosotros, por esa obra de regeneración, por ese nuevo nacimiento que Dios hace en nosotros, en nuestras vidas. Así que todo aquel que pertenece al reino de los cielos debe de obedecer al Señor de una manera incondicional. Nosotros no hacemos únicamente al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, sino que además debemos de hacerlo como nuestro Señor. Porque nosotros al hacer a Cristo y reconocerlo como nuestro Salvador, de la misma manera nosotros estamos obligados y somos impelidos a hacer de Cristo nuestro Señor. Es algo que nosotros recibimos cuando nosotros aceptamos a Cristo, es algo que nosotros lo recibimos y nosotros lo hacemos con gozo. Por lo tanto, nosotros debemos de preguntarnos cuando no estamos recibiendo o cuando no estamos obedeciendo a Cristo realmente de acuerdo a lo que Cristo demanda en su palabra, debemos de preguntarnos si realmente hemos entrado al reino de los cielos o si no estamos ahí. Porque para nosotros, así como nosotros, anterior a nuestra vida cristiana, éramos esclavos del pecado para mal, así una vez en Cristo nosotros somos esclavos de Cristo para bien. Y lo hacemos con gozo, lo hacemos de manera voluntaria, porque nos agrada, porque Cristo es nuestro Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No es únicamente de nuestro Señor, no es únicamente de nuestro Salvador, sino que nosotros, al hacer firme nuestra vocación, como dice aquí el apóstol Pedro, a nosotros estar firmes en nuestra creencia, en nuestra fe, nosotros se nos otorga amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Y la palabra se nos otorga es algo que se nos da únicamente por gracia, no es porque nosotros lo merecemos. Pero tiene que anteponerse a ese regalo, tiene que anteponerse estar firmes en nuestra vocación y nuestra elección. Así es de que del capítulo 5 al capítulo 7, el Señor nos está hablando acerca de lo que es lo que hacen todos los que pertenecen o pertenecemos al reino de los cielos. Nos habla acerca de la ley, del adulterio, de los juramentos, el amor hacia los enemigos. Nos habla acerca de las limosnas, de la oración, del ayuno, de hacer tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, de cómo debemos nosotros de comportarnos acerca de las riquezas que el Señor nos otorga, del afán y la ansiedad, de no deber juzgar a los demás, de la regla de oro, la puerta estrecha, los frutos que nosotros debemos de dar para poder reflejar que somos hijos del reino. Y también habla acerca de cómo el Señor, en el capítulo 7, versículo 21, cómo el Señor nos habla, también nos dice acerca de las consecuencias de no estar en el reino de los cielos. Y dice el Señor, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Hay consecuencias para aquellos que no están en el reino de los cielos. En el capítulo 8 y capítulo 9, el Señor como rey, como el Mesías, como el rey del reino de los cielos, anuncia de manera palpable su reino. Lo expresa con hechos. Él va a demostrar que Él es el rey de este reino, que Él es el elegido, que Él es el Hijo de Dios, de tal manera que Él viene, expulsa demonios, sana enfermos, calma tempestades, perdona pecados, resucita muertos. Todo el Señor, las obras que Él hace,
es para demostrar que Él es aquel Mesías que había de venir y que es profetizado en diferentes, valga la redundancia, profecías de la Escritura. Tenemos como ejemplo Isaías capítulo 53, versículo 4, donde dice, Él se llevó nuestras enfermedades. Es una de las profecías que hace Isaías capítulo 53, versículo 4, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Es una de las profecías mesiánicas que nos hablan acerca del sufrimiento y de la obra de nuestro Señor Jesucristo, pero aquí lo que enfatizamos es que una de las señales del Mesías que había de venir era que vendría y sanaría. Vamos a ver más adelante en otro capítulo, vamos a ver las otras profecías de Isaías, donde se habla más ampliamente de esto y cómo el Señor, cuando Juan duda de que si eso no es Él, el Señor le dice, vayan y díganle lo que está pasando. Entonces, todo eso es lo que el Señor está haciendo. En el capítulo 10, como rey de su reino, el Señor elige a sus ministros. Capítulo 10, versículo 1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstolos son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Así que como rey, establece su reino y establece sus ministros. Le da la misión a los 12 de lo que tienen que hacer. Dice, vayan y prediquen a las ovejas perdidas de la casa de Israel, resuciten muertos, limpien leprosos, sanen enfermos, echen demonios. Y eso era porque llevaban el poder de Cristo. Era porque Cristo les daba ese poder. Como hemos dicho, sin Cristo nosotros nada podemos hacer. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Él les da el poder para que vayan y hagan eso. Ellos nunca tuvieron el poder por ellos mismos. Ni lo tienen, ni tiene nadie el poder de hacer nada por ellos mismos. Todo debe de ser de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la voluntad de Cristo. Por eso cuando alguien decreta y dice, yo decreto que tú vas a sanar, yo decreto que tú vas a progresar, eso es una completa blasfemia hacia la Escritura. Nadie puede decretar, nadie puede hacer nada si no es mediante el poder y la voluntad de Cristo. Nosotros nunca hagamos eso. Nosotros lo que debemos de hacer, si tenemos algo por lo cual nosotros debemos hacer, es pedirle a Cristo, orar al Señor y que Él haga su voluntad. Y si la voluntad va contraria a lo que nosotros pedimos, tenemos que ser pacientes, esperar. Y aun cuando no llegara y llegara únicamente a lo que el Señor determina, es porque eso es lo mejor, aunque nosotros no lo entendamos. ¿Cuántas veces a nosotros nos pueden llegar aflicciones, nos pueden llegar enfermedades, dolores, pérdidas de seres queridos? Y nosotros sufrimos, lógicamente sufrimos. Pero más allá de todo eso, si nosotros pudiéramos ver el futuro, nos daríamos cuenta que esto fue para algo benéfico para nuestra vida espiritual. Podemos nosotros estar sufriendo de alguna situación así, pero nosotros debemos de ser pacientes, saber esperar en Dios de que Él va a cumplir sus propósitos. Así de que sin Cristo nada podemos hacer. Seamos pacientes porque el Señor hace las cosas y las hace bien y al tiempo que Él lo tiene así determinado. Asimismo a sus ministros les habla acerca de las persecuciones venideras. Iban a sufrir ellos. Iban a tener persecuciones, les iban a entregar a la cárcel, dice aquí que los iban a entregar, iban a ser golpeados, iban a ser ofendidos. Así que
todo cristiano de alguna manera vamos a tener persecuciones. No hay tampoco tal como que ven al cristianismo, tus problemas acabaron, eso tampoco es cierto. Todo cristiano va a tener preocupaciones. Por eso también cuando se habla acerca de que al final de los tiempos Cristo va a venir por su iglesia para llevársela, para que no pase tribulación, tampoco eso es cierto. Nadie estamos exentos a pasar a ningún tipo de tribulación. Y podemos verlo nosotros en los apóstoles, podemos verlos en los mártires. Todos aquellos que entregaron su vida a Cristo, el mismo Cristo dijo, van a pasar y a sufrir tribulaciones. Pero también el Señor, aparte de las tribulaciones, les habla acerca de las recompensas. Dice 10:40, dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. A cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. El Señor tiene recompensa para todos aquellos que de alguna manera le podemos servir. Como decía el himno, placer verdadero es servir al Señor porque no hay paga mejor. Es un placer de verdad poder servirle al Señor, algo en lo cual nosotros debemos de estar gozosos. En el capítulo 11 encontramos precisamente lo que comentábamos acerca de la duda de Juan el Bautista. Juan el Bautista había estado predicando acerca de la llegada del reino. Él había predicado de tal manera que sabía de los peligros a los cuales estaba la gente que no creyera en Cristo. Vamos a regresarnos al capítulo 3 de ahí mismo de Mateo. Capítulo 3 de Mateo. Capítulo 3, versículo 7. Y vamos a ver cómo predicaba Juan el Bautista. ¿Cuál era la manera de predicar? Y dice así, versículo 7, dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. La predicación de Juan el Bautista era de tal manera que exhortaba, y más que exhortar, demandaba que la gente se arrepintiera de sus pecados porque él sabía el peligro a lo cual corrían aquellos que no se arrepintieran. Dice aquí la escritura que iban a ser echados al fuego eterno. Aquellos que no se arrepintieran, había llegado ya el reino, así de que le decía, arrepiéntanse y no digan ustedes como judíos que como tienen a Abraham, ustedes ya son salvos. No, yo les digo que Dios puede ser hijos Abraham aún de las piedras. Eso no es lo que les va a salvar. Lo que les va a salvar a ustedes es el arrepentimiento, porque el reino de los cielos ya llegó. Dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Dice Malaquías, aquí atrásito está Malaquías, vayan a Malaquías capítulo 4. Luego, 2-3 hojas antes está Malaquías, capítulo 4, y dice así, hablando del día del Señor, del día en que vendrá el Señor, dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa.
Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La duda que tenía Juan el Bautista, de cierta manera, era una duda razonable. Todos los judíos sabían que iba a llegar el Mesías, pero lo que ellos no entendían era que iba a haber un tiempo, como dice Malaquías, va a venir Elías antes de que venga, no decía inmediatamente va a ser el juicio. Los judíos creían que cuando llegara el Mesías, inmediatamente a su llegada iba a destruir los malos, iba a restaurar al pueblo de Israel. Y sin embargo, Juan el Bautista, como judío, creía eso y decía, ¿cómo es posible que estando ya el Mesías, sigan los malos disfrutando de sus placeres y yo, que soy el precursor del Mesías, esté encerrado en la cárcel y próximo a morir decapitado? Era una duda que Juan el Bautista tenía, porque él mismo probablemente se preguntaba, él mismo quizá no entendía el mensaje bien, o qué es aquello que está pasando, porque pues no entiendo, y era lo mismo todos los judíos se preguntaban. Si tú eres el Mesías, ¿por qué no has destruido a los malos? Entonces Juan el Bautista, con su duda, dice el capítulo 11, versículo 2, dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos para preguntarle a Cristo, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Todos los judíos tenían esa misma idea, incluyendo a Juan el Bautista. Pero el Señor les responde y les dice, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. El Señor les dice, vayan con Juan y díganle que en mí se está cumpliendo aquello que el profeta Isaías había ya profetizado. Aquello que el profeta Isaías había dicho se está cumpliendo en mí. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Todo eso ya había sido profetizado. Vayan a Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35. Dice capítulo 35, versículo 5, dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esto era lo que el Señor le estaba diciendo, vayan y díganle a Juan lo que está sucediendo. Dice el Señor, además de esto les dice a los discípulos, si ustedes quieren recibir aquello, dice el versículo 14, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Como ya vimos en Malaquías capítulo 5, dice, Malaquías capítulo 5 nos habla acerca de la venida de Elías. Malaquías 5 nos dice, he aquí yo envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Así que la duda de Juan, aunque parece ser razonable, no está
no estaba entendiendo plenamente lo que era el mensaje que el Señor, que el Señor se le había dado. Dice, hasta este punto, Juan recibe es probable que haya recibido, seguramente recibe aquello que el Señor le había mandado para que él tuviera esa paz y esa confianza de que realmente Jesús, aquel el cual él había dicho que era el Mesías, era el Mesías. Efectivamente, él era el Mesías. En el capítulo 12, después de este pasaje en el cual los judíos tienen esta duda, en el capítulo 12, entonces se da aquel parteaguas, digámosle así, por medio del cual el Señor ya no decide hablarles directamente a la gente acerca del reino de los cielos, sino que por la dureza de su corazón y por la blasfemia de ellos, decide hablarle en parábolas, que es lo que vamos a ver en el capítulo 13. Dice el capítulo 12 del versículo 22 en adelante, dice así: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Hasta este momento el Señor ya había estado sanando a las personas. Dice versículo 33, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David, el Mesías? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos. Esto que hacen los fariseos al comparar a las obras de Jesús con las obras de Satanás, o más bien al tomar las obras de Jesús con las obras de Satanás, esto fue lo que ocasionó que el Señor decidiera hablar en parábolas. Porque dice en su palabra que el corazón de ellos se había engrosado. Vayan al capítulo 13. Capítulo 13, dice el versículo 10 en adelante. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, mas al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen y entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os he dicho que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. El Señor decide hablarles ahora a sus discípulos por parábolas, como dice aquí la profecía, porque ellos habían cerrado su entendimiento, habían cerrado su corazón. Y hermanos, y con esto termino, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está aquí entre nosotros. Y es para nosotros un privilegio el saber que nosotros pertenecemos a la iglesia que es el reino de los cielos, si es que nosotros realmente hemos sido restaurados y hemos sido salvos.
Debemos vernos a la luz del Sermón del Monte y preguntarnos, ¿realmente estamos caminando en el reino de los cielos? Esto no se trata de algo sencillo, no se trata de un juego, está de por medio nuestra vida eterna. Si nosotros no nos ponemos a considerar nuestra vida espiritual, cómo estamos nosotros realmente caminando conforme a Cristo, nosotros estamos en riesgo de ser cortados por no llevar fruto y ser cortados con una hacha que nos va a llevar como leña al fuego del infierno. Eso es lo que la Escritura nos habla. La Escritura es clara cuando nos habla acerca de cuál es el castigo que van a sufrir aquellos que no entran en el reino de los cielos. El reino de los cielos, si bien no tiene un costo para nosotros, para nuestro Señor Jesucristo sí tuvo un costo muy grande. Mas, sin embargo, ese costo Él lo pagó. El costo que nosotros debimos de haber pagado para entrar en el reino de los cielos, Él lo pagó. Para nosotros se nos ofrece de una manera gratuita. No podemos despreciar ese regalo tan grande que nosotros únicamente podemos encontrarlo únicamente entregando nuestro corazón a Cristo. Así que si nosotros nos consideramos realmente a la luz de las Escrituras, estar en el reino de los cielos, somos bienaventurados. Como dice la Escritura, nosotros estamos viendo y oyendo algo que muchos profetas quisieron ver y no lo vieron. Nosotros tenemos ese privilegio de poder ver a nuestro Señor Jesucristo, tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Pero qué triste es la condición de aquellos que obstinadamente rechazan el Evangelio. La condición de aquellos que no toman en cuenta el reino de los cielos. Y si alguien aquí o alguien que nos escucha aún no ha recibido a Cristo en su corazón, no lo ha hecho no únicamente su Salvador, sino también su Señor, es el momento de hacerlo. Están expuestos al fuego eterno. Es el momento de tomar esa decisión por Cristo, clamar a Él, arrodillarnos, pedirle perdón por nuestros pecados, hacerlo el Salvador, nuestro Señor, y de esa manera nosotros tener entrada en el reino de los cielos. No hay nada mejor para nosotros, no hay nada para nosotros que la vida eterna. Todo lo demás se va a evaporar, nuestros bienes, nuestras riquezas, nuestros carros, nuestras casas, todo se va a ir. Sin embargo, Dios nos ofrece el regalo de la vida eterna entrando en el reino de los cielos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, gracias te damos por esta palabra tuya, Señor. Gracias porque tú has puesto en nuestro corazón esa intención de conocerte, de caminar contigo, de hacerte nuestro Salvador y nuestro Señor, y de esa manera poder entrar al gozo de tu presencia en este reino de los cielos que tú has instaurado, en el cual nosotros estamos por medio de la iglesia y en el cual esperamos también tu segunda venida gloriosa para estar reinando contigo de una manera eterna. Rogamos por aquellos que aún no te conocen, que resisten a entrar a ese reino, para que tú les abras el entendimiento y les des la salvación y la vida eterna. Te damos las gracias en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.